viernes, Bea, ¿cómo estás? Muy bien, al fin viernes, pero hoy, bueno, un viernes particular. Sí, mira, ya sabemos cómo es. ¿De Ushuaia a Chaco? Bueno, así estamos. Estamos. Bueno, es de Ushuaia a Chaco, todo el país estamos. Sí, sí, estamos sí. en el país recorriendo. No es de Ushuaia a La Quiaca, pero de no, Ushuaia pero estamos a Chaco. ahí, estamos ahí de la Quiaca. Y bueno, están Pablo, Guillermo y Valdés en el Chaco y Pi está en Ushuaia. Y nosotras acá, haciendo el aguante en un viernes junto a Noelia, que está ahí. ¿Cómo vamos, Noé? Que banca. Banca sí. Full. Bueno, evidentemente el programa de hoy va a ser distinto. No va a haber Zoom. Vamos a tener audios. Claro. ¿Cómo te acordás en la pandemia? Que era un programa a puro audio. A puro audio. A puro audio. Pero nos pasaba que parecía que los habíamos hecho en conjunto, porque teníamos una coherencia que, bueno, como siempre dice Guillermo, ¿no? Bueno, más hay algo que compartimos fuertemente y que evidentemente... Así que, bueno, a partir de los audios nosotros podremos redondear. Sí, vamos a ir hilvanando. Así que vamos a comenzar el programa de hoy con el audio de Guillermo. Escuchémoslo. Kitia, acá nos encontramos en el Chaco en una jornada muy intensa de medios y transmitiendo la propuesta de principios y valores y conversando con los compañeros peronistas de Resistencia y de otras ciudades que se nos han acercado. Mire, Guitia, algunos temas que han acontecido en esta semana tan intensa. El tema internacional. Ahí hay algunos dimes y diretes en la guerra que se está librando en Europa, pero nada que no sea funcional a una confrontación tipo la Primera Guerra Mundial de posiciones. Contraofensiva más, contraofensiva menos. Esto se está escribiendo en el marco de lo conversado, de lo oportunamente conversado. En algún momento se llegará a la paz y Ucrania quedará básicamente dividida en dos espacios, un espacio vinculado a la Federación Rusa y otro espacio vinculado específicamente a los norteamericanos. Y ya veremos. ¿Quieres comer algo? Y ya veremos con qué presencia de los norteamericanos. Si una presencia activa, una presencia solapada, pero una presencia al fin. Por cierto, se está avanzando hacia esa instancia y siempre que se avanza no hay ninguna posibilidad que no se intensifiquen los combates, porque antes de una tregua que determine la paz, los combates adquieren una mayor intensidad. Las maniobras tanto del bloque occidental como las de la Federación Rusa no dejan de ser hasta obvias y evidentes. Y esto es lo que va a ir aconteciendo. Y por cierto, lo mismo está adquiriendo su propia dinámica lo que acontece en la segunda medianera entre China y Taiwán. En nuestro país también fue una semana muy intensa. Nosotros el lunes, con
comenzamos a decir públicamente que el ministro de Economía tiene que poner las barbas en remojo. Y se lo dijimos diciéndole, mire que la situación está peor que cuando estaba Guzmán, no está mejor. Y si alguien le está diciendo al ministro de Economía que va por buen camino, le va a pasar lo mismo que le pasó a Macri el día de las PASO, de las elecciones PASO allá en el 19, cuando le habían hecho creer que ganaba las elecciones y las terminó perdiendo por escándalo. Está peor que Guzmán en el plano fiscal, recauda un poco más por esta tontería que hicieron del dólar soja, pero lo que gasta en términos de intereses de la deuda del Banco Central, la famosa LELIC, es mucho más que lo que recauda, o sea que la situación fiscal está deteriorada. Estoy diciendo con respecto a Guzmán. La situación monetaria, ni hablemos. La hoja de balance del Banco Central está peor. No solo en términos de ecuación patrimonial del banco, porque hicieron el negocio de Andrés de comprar a 4 y vender a 3, y entonces nadie puede pensar que se puede ganar plata comprando a 4 y vendiendo a 3, sino que la envergadura de los pasivos remunerados va adquiriendo poco a poco un nivel escandaloso. La situación del sector externo, ya completamos un trimestre de déficit comercial, un país endeudado hasta la coronilla, resulta que le compra al mundo más que lo que le vende, un absurdo. Déficit comercial significa que tenemos más compras que ventas, pero si tiene que ser exactamente al revés, porque ¿de dónde van a salir los dólares para pagar la deuda? Es ridículo. Y ni hablemos la distribución del ingreso, porque ni Martínez de Oz se atrevió a tanto, tan rápidamente, de generar una transferencia de ingreso de los de abajo a los de arriba a partir de la comida. Y esto lo hicieron con esas decisiones alocadas del dólar soja, que a su vez los resultados son absolutamente menores. Mire, vamos a ver esta semana. El viernes pasado habían entrado alrededor de 4.000 y pico millones de dólares, al viernes pasado. Ahora dicen que ya pasaron los 5.000 de liquidación de los exportadores, de los cuales al viernes pasado habían quedado 2.000 y pico en el Banco Central, porque el resto lo habían utilizado para darle dólares a los importadores o a los que lo demanden, turismo, etc. Y por la caída del yuan y por la caída del oro, habían quedado unas reservas netas de 1.500 millones de dólares. Hubo días durante el mandato de Macri que el Banco Central vendía arriba de 2.000 millones de dólares. O sea que todo este lío lo hicieron hasta el viernes pasado para hacerse de 1.500 millones de dólares de reserva. Supongamos que ahora están arriba de esa cifra, no hay duda. ¿Pero cuánto? ¿Y cuánto van a terminar? Mire, todo esto para incorporar cuánto de reservas, que a su vez el objetivo del Fondo Monetario para septiembre del 2022 en el acuerdo firmado era que tenían que tener 4.200 millones de reservas más que las que tenían al 31 de diciembre del 2021. Y resulta que hasta el momento tenemos más de 3.000 abajo. O sea que estamos más de 3.000 abajo con respecto a diciembre. Y teníamos que estar 4.000 arriba, o sea que la diferencia es
de más de 7.000. O sea que no van a cumplir. No van a cumplir la meta que se habían planteado con el Fondo Monetario de acumulación de reservas. Claro, todo esto lo hacen porque había, pero es que tuvieron todo el año y no lo hicieron, y claro que no lo hicieron. Porque el acuerdo está horriblemente formulado, espantosamente hecho. ¿Quién lo hizo? Guzmán. ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo avaló? Y bueno, se los explicó a Alberto, se los explicó a Cristina, se los explicó a Massa, y estaban chochos cuando lo firmaron. Y firmaron este mamarracho, que ni bien lo firmamos dijimos que era un asco. Y ahora se está demostrando. Y dijimos que era un asco porque al no quedar claro quién era el que ponía la plata para honrar los compromisos de la deuda, todos nos dábamos cuenta que lo terminaba poniendo el pueblo argentino. ¿Y cómo van a hacer para sacarle los dólares a los jubilados, a los pensionados, a usted, a mí? ¿Cómo van a hacer para sacarnos los dólares y pagárselos al fondo? Bueno, claro, ahí estamos llegando. Mire, Guitia, la única posibilidad de honrar los compromisos sigue siendo una ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Con eso bajamos el costo de los alquileres de los productores. Bajándole el costo de los alquileres a los productores, podemos aumentar las retenciones y nos hacemos los 7.000, 8.000 millones de dólares que necesitamos para poner arriba de la mesa y cumplir nuestros compromisos. A su vez, a los terratenientes se les ofrece un bono compensador a tasa de interés internacional, en moneda dura, transable en el mercado secundario, que les retribuye al esfuerzo patriótico. Claro que quedamos endeudados con la sociedad rural, pero nos liberamos del endeudamiento con el fondo. Y al no tener esas condicionalidades, estamos en condiciones de poner a crecer el país. No hay otra alternativa, Guitia, no hay otra alternativa. Esto es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás son brujerías. Ahora están los medios diciendo que están planificando un shock, un programa de shock al estilo austral. Claro, esto se parece tanto a Alfonsín que quieren hacer lo mismo que Alfonsín. Mire, Guitia, en la Argentina el único shock que funcionó fue el shock de Susana Jiménez cuando hizo esa propaganda. Déjense de embromar, hagan economía y dejen de hacer brujería. Un fuerte abrazo, Guitia. El viernes, frente a frente, seguimos conversando sobre estos temas. Muchas gracias, Moreno, por su columna que, como siempre, nos deja pensando, además con el tono, ¿no? Porque se ve que sigue congestionado el compañero. Antes de aportar algunas cuestiones desde el punto de vista internacional, solamente hay algo que me movilizó de lo que dijo Guillermo, me movilizó especialmente, ¿no? Toda la columna me movilizó, pero cuando dijo, hace tiempo que él viene planteando, si cumplimos con el fondo, no cumplimos, terminamos como de la Rúa, terminamos como Alfonsín. Parecería ser, según lo que acaba de decir hoy, que no estaríamos llegando a cumplir con lo firmado por el fondo. Entonces creo que el escenario es peor. Sí, es que en realidad está claro que esto tiene dos instrumentos. Aumentar de manera genuina los ingresos fiscales a través de las retenciones. Les guste, hay que hablar con nombre y apellido, retenciones, a los sectores que tienen posibilidades. Guillermo dice, bueno, endeudado no, pero yo digo, a ver, retenciones para aumentar los ingresos genuinos, balanza comercial positiva para que sean dólares genuinos. Y sin ninguna duda, esto en el marco de una renegociación de este acuerdo que es muy malo y es impagable de esta manera. Entonces no se, digamos, siguen dando vueltas porque no hacen lo que se debe hacer y entonces seguimos. Creo que el tono no solamente es de congestión, es como uno realmente se conmueve con esta situación porque realmente cada vez es peor. Entonces,
no cumplís con las metas porque no se pueden cumplir, no lo explicitas, no decís tengo que renegociar este acuerdo, que es malo, que lo hizo mal Guzmán, bueno, y no están yendo a la calle Florida, a la sociedad rural, a decirle, bueno, ustedes son los que en este momento tienen que poner la bandera y decir, bueno, esta vez ponemos, con un bono, ¿no? aceptamos que se endeuden con nosotros, y que realmente encontremos el camino desde el desarrollo razonable, sustentable. Esto sigue con siendo... inclusión. Bueno, ni hablar, porque bueno, cuando además de todo esto es peor la distribución que estamos teniendo, porque nos están ajustando vía alimentos, pero como dice Guillermo, no es que nosotros vamos a tener, por más que nos ajusten, no tenemos los dólares para pagar la deuda. Los jubilados, los trabajadores activos y pasivos. Sí, y los informales, todos están. Claro, exactamente. Con relación al tema internacional, salió un artículo de Jorge Castro, que es un analista de fuste desde el punto de vista internacional, en Clarín, que está en sintonía con nosotros, porque con relación al conflicto en OTAN, Estados Unidos, Federación Rusa, porque justamente, en uno de los ejes, coincide con nuestro análisis, en uno de los ejes dice que en este momento recrudeció la contraofensiva, que la Federación Rusa está en una estrategia defensiva que ha movilizado sus tropas para garantizar la seguridad del Donbass, justamente donde están haciendo un referéndum en este momento, en esa zona. Guillermo habla de todas las maniobras desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político con este referéndum que están haciendo, pero dice que está en una estrategia defensiva y que en realidad, que es lo que venimos diciendo nosotros, no es Ucrania. La Federación Rusa está peleando con la OTAN y Estados Unidos. Estados Unidos es el que está brindando, que esto también lo menciona en la nota, está haciendo la inteligencia satelital, o sea, está identificando dónde están las tropas rusas y está determinado cuáles son los blancos y los lugares de ataque. Y otro tema que me parece interesante de toda la nota, que no es muy larga pero es contundente, es concisa, tiene que ver con esto de que la Federación Rusa no está identificando a Estados Unidos. Sí habla de la OTAN, pero no habla de Estados Unidos como enemigo. ¿Por qué? Porque está evitando, al no identificarlo, que se produzca un conflicto entre dos potencias nucleares, que ya sería una escalada en esta tercera guerra mundial que está pariendo un mundo de manera muy dolorosa, ¿no? Una tercera guerra mundial es tremenda. A lo mejor vos tenés la respuesta. A mí me impactó mucho la noticia de que el Papa avalaba de alguna manera que se le entregaran armas a... Yo no sé si la traducción es buena, si la noticia es buena, pero a mí me impactó la noticia de que el Papa avalara que quien es agredido debe ser ayudado en términos de su defensa. A mí eso me impactó y bueno, Guillermo lo está planteando también en el marco de que podría parecerse a una Primera Guerra Mundial, no al estilo de la Segunda. No, se parece en cuanto al tipo de armamento, pero digamos, en realidad es una guerra híbrida, ¿no? Es una guerra de este momento histórico. Y Estados Unidos, desde el punto de vista económico, fíjate vos que está proveyendo de combustible, de gas, digamos, está vendiendo gas. Europa no puede garantizar de ninguna manera suplir a un precio razonable el gas ruso. La Federación Rusa les cortó directamente, se viene un invierno muy duro, pero no solamente eso, sino que se están trasladando empresas europeas a Estados Unidos porque la energía es más barata. Fíjate vos el proceso que está ocurriendo. Cuando Estados Unidos, me hizo recordar cuando Trump
diseña esa política de volver a traer la producción al territorio de Estados Unidos. Ahora no solamente han traído la producción al territorio de Estados Unidos de sus empresas, que antes producían afuera porque era más barato, sino que ahora están viniendo las empresas europeas. De a poco están yendo a Estados Unidos en el marco de este conflicto. Pero, digamos, Jorge Castro también plantea que este conflicto se está intensificando, que es un poco lo que estaba manifestando Guillermo, porque se está acercando a una negociación. Entonces, bueno, están moviendo las piezas. También, digamos, se siguen moviendo las piezas en la segunda medianera. Hay una nota que salió también recientemente donde China y el Ejército Popular están empezando a ajustar el frente interno. Si bien hay, digamos, costos desde el punto de vista político en China, necesitan unas fuerzas armadas y están empezando salió una noticia publicada por las fuerzas del Ejército Popular diciendo que, bueno, que tenían que estar disponibles para lo que hiciera falta, bajo la conducción del partido, claramente, que digamos la conducción es política de las Fuerzas Armadas, y salió también Xi Jinping a decirles que tenían que estar preparadas y reconociendo qué es lo que estaba sucediendo en el contexto. O sea que no solamente, digamos, están moviendo piezas en el terreno de la movida militar, sino que internamente están empezando a cuestionar. Todo esto repercute fuertemente. Estados Unidos ha desplazado un portaaviones frente a Corea del Sur, el portaaviones Ronald Reagan, y para hacer maniobras militares, porque con el tema de que Corea del Norte ha sacado una legislación reconociéndose como un Estado que tiene potencial nuclear, y autorizando a sus fuerzas armadas a hacer uso de esa en caso de necesidad. Son todas movidas que hay en este tablero geopolítico, digamos, muy fuerte. Corea del Sur ha aumentado fuertemente, como Taiwán y Japón están aumentando el presupuesto en defensa, digo, ¿no? Es un mundo... Claro, por eso en este marco, y para mí, yo me enteré casi por las redes, no por los medios, no por los diarios, el ataque que tuvo Armenia en su territorio, no en el territorio ocupado por Azerbaiyán. Uh-huh. Azerbaiyán ataca directamente en el territorio, en el perímetro del territorio de hoy Armenia. Sí. Ahí estaba. Y sin ninguna duda, ahí está Turquía. Turquía y la Federación Rusa, que estaba tratando de evitar. De evitar, pero digamos, me parece que hay algunos permitidos en este marco que son realmente muy graves para los pueblos. Sí, y las movidas, digamos, bueno, se intensificaron en la primera medianera fuertemente, que ya se venía hablando de la contraofensiva ucraniana, ya lo adelantaron bastantes medios de comunicación, y la segunda medianera está. Es un mundo complejo, complicado en guerra y dolorosamente en guerra, ¿no? Porque, digamos, el Papa lo viene hablando desde 2014. Sí, la tercera guerra en etapas. Lo viene hablando tercera guerra en etapas, efectivamente. Bueno, pasamos a escuchar a Pablo. Parece que nos llega el noticiero, ¿no? Y después lo escuchamos a Pablo. Sí. Hola Guitia, hola Beatriz, la saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que están escuchando. Y bueno, se ha configurado un nuevo paquete o nuevas medidas de política económica que, sin constituir un plan económico, porque no lo son, sí establecen los rasgos principales de lo que es la tendencia, la caracterización de lo que está haciendo el gobierno actualmente en política económica. Está claro,
un ajuste fiscal que cae sobre los sectores de ingresos fijos, sobre los asalariados, una necesidad de reconstituir reservas que cae también sobre el precio de los alimentos, sobre los sectores populares, y las manifestaciones de dar privilegio, de poner como sectores fundamentales para la política económica aquellos que son los más productivos de la economía. Es un esquema descarnado de política neoliberal, mezclado sí con algunas cuestiones que tienen que ver con las rigideces que se han ido formando con el tiempo, los cepos, pero en definitiva un enfoque neoliberal, aquel enfoque que confía en los sectores más productivos de la economía, en el desarrollo, a una costa, de nuevo, del empleo, a una costa del bienestar de los sectores populares. Quiere decir que la nueva condición económica encontró un país que, sí, lejos del relato del presidente y de su ministro de Economía durante varios años, Guzmán, lejos de ese relato, encontró un país con una crisis muy importante, con, digámosle así, el agravamiento de la crisis que le había dejado el gobierno de Macri. Pero, en definitiva, con el esquema de política económica que está poniendo en práctica, lo que hace es agravar esa crisis. Lo que hace es condenar al fracaso los intentos de consolidación económica que se están dando actualmente. Es curioso lo que pasa cuando el gobierno intenta priorizar a los sectores más productivos de la economía, tomando recursos del resto de la sociedad para transferírselo. Son, de nuevo, los sectores de producción agropecuaria de núcleo de la pampa húmeda, los productores de energía, de litio, en fin, la primarización de la economía. Pero es curioso porque en realidad la lógica indica, y es lo que estamos sosteniendo nosotros hace mucho tiempo, que esos sectores tienen que contribuir al desarrollo de la sociedad, al desarrollo económico de la sociedad. Es esa productividad la que tiene que hacer productiva, esa mayor productividad, la que tiene que hacer más productiva al resto de la sociedad. Y acá se da a la inversa. En vez de que se transfieran recursos de esos sectores hacia el resto de la sociedad, para hacerlo, vamos a decirlo, para hacerlo más productivo al conjunto de la sociedad, se da que la sociedad transfiere recursos hacia los sectores que no necesitan que se le transfieran recursos, porque por eso son los sectores más productivos de la economía. Y dentro de esas incongruencias, esta es muy grave, realmente, la que hemos dicho, veamos lo que ha pasado entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. El presidente del Banco Central ha noticiado que los productores y los que vendían la soja al tipo de cambio especial que se les daba como privilegio, ha noticiado de que al mismo tiempo que se le daba esa transferencia de ingresos, había una suba muy importante de los llamados dólares alternativos, que obviamente no son el oficial, y se sacó la conclusión. Bueno, se le está transfiriendo el ingreso a los productores y los productores están tomando ese ingreso y están comprando dólares.
Por lo tanto, el presidente del Banco Central y su directorio, uno se imagina, decidió cortarle la financiación a los productores de soja que vendieran a ese tipo de cambio especial. Bueno, obviamente esto llevó a la reacción del Ministerio de Economía y les dijo, no, ¿cómo van a hacer esto? Estamos en una contradicción. Es que está la contradicción latente. Porque el hecho que los productores de soja, aquellos que vendieron al tipo de cambio oficial, compren dólares alternativos, está diciendo de que no tiene ninguna confianza en la política económica que está implementando el gobierno, por más que los beneficie como los está beneficiando. Para colmo, digamos, este desliz entre unos y otros, lo que hace es volver a poner sobre la mesa las diferencias que existen en la conducción económica y la conducción política, de la política económica entre el presidente y el ministro de Economía. Existan o no existan esas diferencias, el resto de la economía y de la sociedad los tomó como que existieran. Y eso evidentemente conspira contra la planificación que se está intentando llevar a cabo. Mira, Guitia, hemos dicho ya en otros programas que era bueno que el ministro de Economía tuviera poder y lo ejerciera. Este es un elemento necesario para superar la crisis. Si no centralizamos las decisiones económicas y si siguen esas decisiones tironeadas para un lado o para el otro, bueno, esto que era uno de los rasgos positivos del cambio de Guzmán, se pierde. Claro, ¿qué importancia tiene cuando las políticas están equivocadas, no? Sea como sea, estuvimos simplemente mostrando algunos elementos de la situación, sea como sea, este esquema de política económica al final ha agravado la crisis. La nueva conducción económica tomó un país sin relato con una crisis agravada, pero lo que está haciendo, lejos de solucionarla, la está todavía empeorando. Así es, Pablo, siempre tan claro y tan en sintonía con lo que planteó Guillermo en su columna. Sí, me parece que para que es tan claro, Pablo, y tan consistente con lo que dijo Guillermo, yo lo que diría, para reforzar algunos ítems, es un paquete de medidas, no es un plan. Venimos diciendo hace rato que hace falta un plan económico. Y el plan económico justamente tiene que ver con lo que habíamos dicho antes, que tiene que estar las retenciones para que sean ingresos genuinos, que esté un balance comercial, por supuesto con una excelente administración del comercio, para tener los dólares genuinos. Bueno, no es un plan. Esto me parece que es importante como para caracterizar lo que está pasando. Que este paquete favorece, vía transferencia de recursos, al sector más competitivo de la economía, que son los sojeros. Lo cual genera una distribución sin ninguna duda regresiva, vía el precio de los alimentos, no solamente los alimentos finales, sino los insumos para generar alimentos, como puede ser el maíz para generar proteína animal y vegetal, o la soja para generar proteína a partir de lo vegetal. Me parece que también es importante esta afirmación de Pablo, donde este paquete de medidas tiene enfoque neoliberal, sigue siendo neoliberal. Hay mucho discurso de ataquemos, es un paquete, no es un plan, es un paquete neoliberal. Y finalmente lo que ya habíamos anunciado, sin ninguna duda los sojeros se fueron al mercado alternativo a comprar dólares. Así que en realidad por eso deja de ser positivo, la verdad que dice, ojalá le vaya bien, pero es imposible
frente a este paquete de medidas y hasta tanto no se definan por un plan económico. Que como, bueno, dijo Guillermo, que están pensando en un shock para el mes de noviembre, cuando en general la población está mirando el mundial, lo cual me parecería que sería como una falta de respeto hacia la pobreza que hay, la pobreza y la indigencia que hay, pensar que lo van a hacer en el mes de noviembre, donde más o menos todos estamos mirando otro canal. Sí. No va a ser así, el que tiene hambre, tiene hambre. No, y el cachetazo va a ser feroz. De todos modos, retomando lo que vos decías de el paquete, y lo entrecomillo y lo subrayo, y lo pongo también en negrita, el paquete de medidas, y lo que también decía Guillermo, nosotros sí tenemos plan, y justamente Guillermo y Pablo y Valdés están en este momento en Chaco, recorriendo el país, presentando nuestra propuesta económica, nuestro plan. Así que bueno, frente a la ausencia peronista. Efectivamente, frente a la ausencia de plan, acá tenemos plan. Habló Cristina. Hoy sí, me parece que es importante hacer alguna reflexión. Yo lo escuché en vivo y me quedé impactada y después lo revisé porque a veces uno con su memoria... pero en agosto, cuando el fiscal acusa, deja fuera de la acusación a los jefes de gabinete. Llámese el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, le siguió Sergio Massa, el actual ministro de Economía de Aníbal Fernández, bueno, Capitanich, y por un periodo menor a Val Medina. Me parece que no es menor cuando hoy Cristina dice, bueno, la Constitución del 94, más allá de todas las críticas que quiero hacerle, y aunque me haya sentido involucrada en esa etapa de la historia, la Constitución del 94 determina que el jefe de gabinete es el responsable de supervisar la ejecución de los presupuestos. Entonces, pareciera que Cristina está cuestionando también esta cuestión de haber, de alguna manera, sobreseído o no acusado o dejar de lado a los jefes de gabinetes, cuando en realidad la responsabilidad ejecutiva desde la Constitución del 94 es del jefe de gabinete. Así que a mí me hizo ruido y me parece que a veces a cada uno nos puede impactar más o menos una parte de lo que fue este discurso, digamos, fue su defensa. Y otra cosa que me impactó, pero casi cuando es lo personal, ¿no? Es decir, pareciera que solamente es esta cosa de los que por ser abogada solamente tiene este derecho, es decir, si tuviese otra profesión fuera tan buena como la de ser abogado, no podría estar en esa defensa propia, alegato. En ese alegato. Así que bueno, me quedó, pero lo importante me pareció que acá hay una cuestión frente a los jefes de gabinetes que estuvieron en los 12 años, porque Alberto Fernández estuvo también en la gestión de Néstor Kirchner, y la acusación tiene que ver con los 3 gobiernos, con el de Néstor y los 2 de Cristina. Así que bueno, sí. Para la reflexión. Sí, y la figura de la asociación ilícita para una presidenta que fue votada masivamente por el pueblo argentino, digo, ¿no? ¿Cómo es esto? No, bueno, está bien, ahí está también que además esa asociación ilícita, creo que ella dice, lo nombró este juez. Claro, si ninguno de mis actos fue una asociación ilícita, ninguno de mis actos son válidos y no tendría que estar este fiscal. Eso fue fiscal, perdón, sí. una buena... Bueno, el fiscal y sí, otros nombramientos, tenés razón. Pero bueno, me parece que es parte de las complicaciones, caso, la verdad, es tremendo que estemos el país gastando energías en estas situaciones, que además, sin ninguna duda, como ella también lo hizo al final de su alegato, sin ninguna duda hay componentes de todo esto que tuvieron su punto más alto de violencia en el atentado que sufrió.
Así que bueno. Escuchamos a Pimpi. A Pimpi, que tiene, por favor, sí, que está sí, ahí sí. en Ushuaia. Pimpi, Hola, te tenemos Diana. en el programa. Hola, Beatriz. Hoy, en el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres, la hora de Moreno tiene mucho color femenino, seguramente. Desde Ushuaia las acompaño porque he venido a participar en la inauguración de una reunión nacional de la Red de Buenas Masculinidades. Una red que se viene construyendo desde hace 4 años para tratar la temática de violencia hacia las mujeres y también la violencia en el entorno familiar, no solo promoviendo que las mujeres conozcan sus derechos, tengan autonomía económica, participen de organizaciones, sean fuertes para enfrentarla y para sacársela de encima, sino también para trabajar con aquellos varones que viven con violencia para que cambien su conducta. La Mutual Buenos Aires, que dirige María de Bazán, lleva en este empeño muchas décadas y desde el Sindicato de Amas de Casa siempre las acompañamos. Este viernes y sábado hay una reunión, hay la presentación de un libro, de la experiencia que se ha realizado y una reunión de los referentes de todas las provincias de Argentina. Una cosa muy buena que tiene respaldo de organizaciones, de municipios, de personas del Poder Judicial, de Fuerza de Seguridad, de distintos lugares de la Argentina, muy, pero muy interesante. Así que un gusto estar aquí acompañándola, felicitándola por esa tarea, pero no me quería quedar fuera de nuestro programa de todos los viernes. Porque como este 23 de septiembre es tan importante, participamos y esta tarde del viernes en una charla por Zoom con el Sindicato de Amas de Casa y otras actividades que se hacen en otros lugares, reflexionamos sobre lo que significa que se cumplan 75 años desde que las mujeres argentinas integramos en plenitud las decisiones políticas en el país. Así como fue un compromiso que Perón tomó cuando se presentó a las elecciones en el 46 y fue una tarea que desarrolló Evita luego de que la ley fuera promulgada un 23 de septiembre del año 47, la ley 13.010, Evita conformó el Partido Peronista Femenino, dándole todo el sentido a esa ley, que no es solamente, como a veces se dice, el derecho a votar, es también el derecho a ser elegida. De hecho, el peronismo postuló mujeres al Congreso en las elecciones del 51. Las primeras elecciones verdaderamente universales. Aquellas elecciones en las que Evita votó. Por primera vez votaban las mujeres en Argentina y por primera vez ingresaban al Congreso de la Nación las polleras, las mujeres. La experiencia femenina, la experiencia de nuestra vida cotidiana puesta a integrar en las decisiones de los temas que son de la patria. Se entiende que desde el punto de vista de la política en general, la inclusión de las miradas, de las dos miradas, la mirada masculina, la mirada femenina, en la consideración de los temas nacionales, justamente tiene que ayudar a darle un sentido más integral a la toma de decisiones. Este comentario no implica que las mujeres, por ser mujeres, seamos mejores que los varones o viceversa. Solo implica que experiencias diversas, igualmente importantes, enriquecen la toma de decisiones. En mi experiencia personal tengo el orgullo de haber impulsado, hace años, en la legislatura de la capital, leyes como el registro de deudores alimentarios, o la protección de las madres solas, o la obligación de medir de qué manera utiliza el tiempo las mujeres y los varones para poder valorizar el aporte del trabajo de las amas de casa a la riqueza nacional, o la ley para que se reconozcan los derechos en el momento del nacimiento para el niño que nace, para la madre, para la familia, eso que llamamos el parto humanizado, el parto respetado, que después se incorporó en la ley de violencia cuando se habla de violencia obstétrica, y que las mujeres en general sabemos qué significa esa experiencia, y que por lo tanto cuando se empieza a hablar de esos temas, bueno, uno dice, estuvimos haciendo un aporte de lo que pasa a tantas mujeres sin voz.
también nuestra participación abarca la totalidad de los temas que se presentan en la política en general. Por ejemplo, esta semana, entre los compañeros de La Hora de Moreno, se nos mostró un tuit que había publicado la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, que publicaba con bombos y platillos en su perfil de Twitter, textualmente esto. Comenzó una mesa redonda enorme, 9 personas, más o menos, presidida por el secretario, y decía, comenzó la reunión para evaluar la situación del mercado de figuritas del Mundial. Desde la Secretaría de Comercio abrimos un canal de diálogo entre la Unión de Kioscos de Argentina y Panini, poniendo a disposición nuestros equipos legales y técnicos para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones. Al principio, alguien pudo haber creído que era una broma, que era una cargada, pero después también hubo una reacción como que, ¿pero qué pasa acá? Esto parece una falta de respeto a un pueblo al que le están privando del acceso a la comida, del acceso a un sueldo digno, al empleo. Pero si miramos con un poco más de detenimiento, sin prejuicio, vamos a decir concretamente, primero, ¿dónde se ha visto que un secretario del Poder Ejecutivo Nacional anuncie con bombo y platillo que va a colaborar en la búsqueda de soluciones? ¿No son el Ejecutivo? ¿No sería lógico que comuniquen cuando tienen algo que comunicar? Cuando digan, pudimos resolver el problema de que los kioscos estaban siendo dejados de lado y la gente estaba desesperada por conseguir su figurita, los resolvimos bien. Porque vamos a decir también que uno se pregunta, ¿qué asunto está resolviendo la Secretaría de Comercio? ¿Qué cosa importante que nos cambie la vida si la única noticia que puede publicar es que va a intentar dar una mano a la dramática situación de que hay escasez de figuritas del Mundial? Una Secretaría de Comercio que se manifiesta impotente para asegurar a los panaderos que el precio de la harina va a estar sostenido para que el pan llegue a los hogares a un precio accesible. Una Secretaría de Comercio que dedica su tiempo a resucitar el programa llamado de precios cuidados, que en realidad ni con Costa y Kicillof, ni con Prat Gallo Duhovne, ni con Español, ni con Han ha dado ninguna respuesta al tema de acceder oportunamente a los bienes necesarios para la familia. Tan inútil es el programa que de las pocas políticas que mantuvo el gobierno de Macri fue la de precios cuidados. Con vergüenza ajena, compañeras, les digo, y viendo que están en nuestro programa compañeros como Guillermo y como Pablo, que han sido secretarios de Comercio, que han tenido en sus manos esa responsabilidad, que han asegurado que la mesa familiar puede estar tendida, que han asegurado que pueda recomponerse y que haya armonía en los precios a lo largo de toda la cadena de producción y de distribución en cada rubro, que han protegido el trabajo argentino administrando el comercio, que jamás podrían haber analizado los precios parándose a mirar nada más qué pasa en la puerta del supermercado. Hoy, compañeros, en los comercios de vecindad se agarran la cabeza. Las empresas no saben qué pueden esperar. Las amas de casa ya no pueden hacer milagros. Y la Secretaría de Comercio no deja de hacer papelones. Bueno, les mando un abrazo. Éxito en el programa. Tremendo lo que analizaste y dijiste, Pimpi, en tu columna. Nos queda poco tiempo de programa, pero digamos, quiero marcar 2 cositas. La primera, esto de buenas masculinidades, es peronista, porque nosotros... Juntos somos más que efectivamente, juntos somos más, es varón y mujer, codo a codo, en la transformación política y social de la realidad. Y después, digamos, esto que es tremendo, de que un secretario de Estado, un secretario de Comercio en particular, se dedique a intentar llevar algo que no tendría mucho que ver con una política de Estado.
tal vez un poco lo que plantea Guillermo de que el secretario de Comercio trabaja en los márgenes, pero que necesita la macroeconomía que le permita, digamos, llevar adelante políticas de Estado. Bueno, ni en el margen se ha caído del mapa la Secretaría de Comercio con este tipo de cuestiones, pero bueno, la macroeconomía tampoco estaría siendo garantizada. Sí, una de las bromas que circuló, que si no fuese un drama sería una buena broma, no nos llenaron la heladera, pero nos quieren llenar el álbum. Sí, y que tampoco lo van a... Tampoco, no, tampoco el álbum. No, tremendo. Pero es tremendo, digamos, las cosas que circularon fueron dramáticas porque el contexto es realmente dramático. Pero lo que estaba diciendo Pimpi además es que hoy se cumplen 75 años del Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. Me parece que también hoy se cumplen 49 años de ese histórico 23 de septiembre del 73, ¿no? De la fórmula Perón-Perón. Que ahí quiero agregar esto de los derechos políticos de la mujer, que a partir de la fórmula Perón-Isabel Perón, cuando fallece el general, es la primera presidenta mujer, no solamente del país, sino de América Latina, y no sé qué decir a escala mundial. Y tiene que ver con los derechos políticos de la mujer. Exactamente. Así que bueno, ya nos estamos... Ahí también el codo a codo, ¿no? Porque él dijo, claramente, bueno, en ese contexto político, él dijo, es Perón-Perón, la fórmula. Es el codo a codo. Así que bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Nos quedamos con poco tiempo. Vamos a agradecer, como siempre, a quienes escuchan nuestro programa, a quienes retransmiten nuestro programa, al equipo de Radio Caput, a Noelia, nuestra operadora, a Fernando Molgaray y por supuesto a Guillermo, a Pablo. Sí, y a no, la Pimpe. verdad que además fueron unos audios muy claros, Sí. No estuvieron presencial, pero sí estuvieron realmente por estos audios que fueron de una claridad media. Sí, le Estuvieron Pimpi también sí. me pareció muy importante. Muy atinado. ¿Tenemos tiempo para pasar algo de música, para despedirnos con un pum para arriba? Catupecu Machu, vamos con Catupecu. Hasta el próximo viernes. Fuerte abrazo peronista. Buen fin de semana para todos.